Buenísimas, buenísimas, recontra buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior salude y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a estar conectado hoy, mañana, cualquier día, y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es martes 28 de junio de 2016, se acabó junio, se acabó postrimerías. Programa número 1261. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Ayer estuve en revisión de el médico cirujano. Me encontró en perfecto estado de salud. Me felicitó. Muchísimas gracias. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos expresan, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. Estamos en el libro de Rick Hammer, una nueva medicina, ¿Qué papel juega el SIDA en todo esto del cáncer y demás? Que el lector me perdone por esta extensa introducción al tema propiamente dicho, pero era completamente necesaria para comprender lo que sigue. Creo que ahora estará en posición de captar el meollo del problema, es decir, la esencia de la pseudoenfermedad del SIDA, la disfrazada. Espero que al final de este capítulo podrá entender también que esta pseudoenfermedad no fue, hablando con propiedad, más que una impostura comedida por ciertos médicos, laboratorios y sus compinches, es decir, por algunas esferas sociales que imaginaron este ingenioso medio legitimado por un escándalo científico para edificar un poder brutal con base médica que les permitiera desembarazarse de sectores indeseables. Y han matado a miles de personas. El lector se quedará estupefacto de constatar que es así de simple y lógico y que funciona a la perfección. Eso sí, solo es posible a condición de que la prensa, los medios, sean amordazados, aceptando sin una crítica seria este proyecto de embrutecimiento global, de la misma manera que lo hacen con el cáncer. Y sobre todo con la quimioterapia. En el caso del SIDA, lo que nos interesa son los virus. El sistema ontogenético de los microbios nos ha enseñado que también ellos tienen un puesto muy determinado en este sistema. Su competencia se extiende a todos los órganos que se derivan del ectodermo, capa embrionaria externa, gobernados por el córtex cerebral. Hemos visto ya que los virus tratan a estos órganos únicamente durante la fase de curación. Los síntomas concomitantes son vagotonía, generalmente la fiebre, tumefacciones epidérmicas o mucosas, exceptuando las demás, solo las mucosas con epitelios pavimentosos son afectados por estas tumefacciones. Sobra decir que estos síntomas que saltan a la vista se acompañan naturalmente y sin excepción de cantidad de reacciones hematológicas y serológicas. En lo que concierne al sistema inmunitario, esa especie de noción nebulosa e indefinida, implicada para todo e indiscriminadamente, tanto en la fase activa del conflicto como en la de la resolución, tanto en lo que hace al cáncer, sarcomas y leucemias sin distinción, como en todas las enfermedades infecciosas. Cabe decir que a la ignorancia total que reinaba hasta el momento a propósito de la naturaleza y esencia de las enfermedades, le correspondía también una incapacidad total de apreciar y clasificar correctamente el gran número de hechos y síntomas en el terreno serológico y hematológico. El virus VIH, si es que existe, ha sido bautizado virus de la deficiencia inmunitaria por quienes lo descubrieron. Con ello se daba a entender, sobre todo, que aquellos que resultaban afectados por esta epidemia mortal del SIDA sucumbían finalmente a la caquexia o a una panmieloptisis, es decir, que no podían ya producir sangre. Ahora bien,
Este mismo proceso lo encontramos en el cáncer de hueso, o más concretamente en el cáncer anostósico, es decir, que las osteolisis del sistema esquelético, agujeros de Gruyère, que viene siempre acompañado de panmieloptisis, anemia, y cuyo conflicto ad hoc es, según la localización del sector del esqueleto afectado, un conflicto de desvalorización de sí mismo específico. La curación de este tipo de conflicto de desvalorización de sí mismo llevaría a la reconstitución de la cal en la osteolitis, recalcificación, con los síntomas correspondientes a la leucemia. Cuando un enfermo de SIDA, contra toda expectativa, llega a revalorizarse, la medicina clásica sale del fuego para caer en las brasas y cambia su caballo tuerto por uno ciego, sometiendo al convaleciente a una cura mortal de quimiopseudoterapia. Es así como de una u otra manera se acaba con él, con el enfermo. Los hechos científicos y pseudocientíficos relativos al SIDA. Para completar la exposición necesaria, volver a extenderme a fondo sobre innumerables argumentos contra el SIDA, formulados en los últimos buenos artículos de esta revista. Ante la falta de espacio, tan solo relacionaré algunos que me parecen importantes y uno que me parece extremadamente importante. Nadie ha observado jamás los síntomas obligados que serían de esperar tras una de las llamadas infecciones virales VIH, tales como los que se producen habitualmente en el sarampión o en la rubeola. En los pacientes con SIDA no se encuentra jamás el virus VIH. En los pacientes con SIDA no tienen VIH. Los principales linfocitos implicados en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA serían los linfocitos T. Así pues, tan solo habría uno de cada 10.000 que hubiera fagocitado un fragmento del virus tragado. Un virus del que no se ha encontrado ningún fragmento completo en ningún paciente de SIDA. ¿Quién busca pues el desmilésimo linfocito T? ¿Quién lo identifica? Son el puro producto de una imaginación desenfrenada. Es muy extraño lo que el profesor Duisberg explicaba en el número 39 de Raumann Zeit, a saber que desde 1984 el virus VIH había sido reconocido por el Ministerio de Salud de los Estados Unidos como causante del SIDA y que la patente del SIDA había sido depositada y homologada antes incluso de que se hubiese publicado el primer estudio americano sobre el SIDA. ¿Quién tenía tanta prisa y quién se esconde tras ello? ¿Por qué la prensa en su totalidad se ha apuntado al carro sin el menor espíritu crítico? Partiendo de que no existen síntomas específicos del SIDA, queda abierto el camino al diagnóstico médico arbitrario. Si un paciente no es seropositivo, pero presenta, por ejemplo, un cáncer, un reumatismo articular, un sarcoma, una neumonía, si tiene diarrea, sufre demencia, micosis, tuberculosis, fiebre, una erupción por herpes, toda clase de síntomas neurológicos o de deficiencias, todo va bien. No hay de qué preocuparse, ya que son enfermedades corrientes completamente normales, según las concepciones vigentes hasta el momento. Pero basta que esa misma persona sea seropositiva para que todos estos síntomas se conviertan de repente en el SIDA. Cabría incluso decir que son metástasis de SIDA, mensajeras de la muerte rápida y atroz del infortunado paciente con SIDA. Por supuesto, los médicos a favor de la eutanasia les dan al condenado a muerte el beneficio de la jeringuilla eléctrica, ya que de cualquier manera no hay nada que hacer por él, ya que el SIDA es mortal. Eutanasia. Es igualmente muy extraño que el SIDA, que se supone es una enfermedad viral, tenga un compartimento totalmente diferente en todas las demás enfermedades virales. En efecto, siempre se ha admitido que éstas han quedado vencidas si el test de anticuerpos es positivo. ¡Wow! Pero el hecho más extraño de todos
que todos los investigadores han mencionado como de pasada, aunque sin incitar a ninguno de ellos a sacar la menor consecuencia, es que solo se convierte en víctima del SIDA quien sabe que es seropositivo o cree serlo. Repito, solo se convierte en víctima del SIDA la persona que sabe que es seropositiva o cree serlo. No resulta extraño que nadie se haya puesto todavía a estudiar más a fondo este fenómeno, que es sin embargo absolutamente sorprendente. Conocemos en efecto poblaciones enteras a las que no les sucede nada a pesar de resultar 100% seropositivas. Y aunque seropositivas, los chimpancés, que son monos antropoides, no presentan jamás el menor síntoma susceptible de parecerse al SIDA. El psiquismo debe, pues, jugar un papel importante en este asunto. Efectivamente, si la gente solo cae enferma si se les dice que son seropositivos, es que ha llegado el momento de ser conscientes de lo que le sucede al psiquismo de un paciente que se ve confrontado a un diagnóstico aniquilador que es en un 50% mortal. ¿Son nuestros médicos tan insensibles que ni uno solo se haya dado cuenta hasta ahora de que lo que sucede en un paciente cuando se le confronta brutalmente a un diagnóstico así de fulminante? En efecto, el paciente ignora que todo esto no es más que una mistificación, una impostura fomentada con un objetivo muy determinado por ciertos ambientes. El desgraciado se lo toma al pie de la letra, tanto más cuanto que toda la puesta en escena es efectuada por especialistas de forma completamente profesional. Dos ejemplos. La mejor ilustración la aportan dos ejemplos sacados de la vida misma. Primer caso. Un guarda forestal retirado que a título privado cuidaba del coto de caza de un fabricante, tuvo un conflicto típico de contrariedad territorial con ocasión de una querella mantenida con el arquitecto del fabricante acerca del pabellón de caza a cuyo cuidado estaba el guardia forestal. Una vez resuelto el conflicto, el guardia durante la fase de curación desarrolló la obligada hepatitis. Tenía fiebre casi 38,5, sus valores hepáticos eran altos y fue hospitalizado. Le cuidaron la hepatitis, la fiebre remitió pronto y las constancias hepáticas volvieron a la normalidad al cabo de algunas semanas. Hasta aquí se trata de un caso perfectamente normal. Desgraciadamente, los concienzudos doctores le habían practicado también un test sanguíneo para la detección del SIDA y le salió positivo. El profesor acudió raudo a la cabecera de su cama, muy excitado, se plantó ante él y le soltó solemnemente su veredicto fatal. Señor guardia forestal, tiene usted el SIDA. Recibí la noticia como un mazazo, explica el viejo guarda. Él, que hasta entonces había sido el notable más respetado del pueblo, se iba a convertir ahora en objeto de escarnio popular. Lo tratarían como a un depravado, nadie volvería a estrecharle la mano ni podría sentarse como antes en un café. Los lugareños, que hasta entonces le acogían cordialmente, le volverían la espalda. Todos sus paseos iban a convertirse para él en una pesadilla. Tendría la sensación de pasear entre dos hileras de curiosos. El viejo guardia forestal rompió a llorar. El profesor se despidió de él, eso sí, sin darle la mano por lo del peligro del contagio. A la mañana siguiente era dado de alta en el hospital, también desde luego a causa del peligro de contagio. Le miraban como a un bicho raro, como si cada uno se estuviese diciendo, es la última persona de quien me hubiese esperado algo así. Nadie le tendió la mano al despedirse. El profesor estaba demasiado ocupado para atenderle y presentó sus excusas. En su casa su esposa hizo gala de mayor comprensión, aconsejándole, sin embargo, que no tocase a los hijos ni a los niños pequeños porque no se sabe cómo se transmite la enfermedad. 2 días después fue citado por un médico de cabecera, una doctora que le habló a bocajarro de su enfermedad mortal, de la que había sido advertida directamente por la clínica. Señor guardia forestal, empezó ella, debemos hablar ahora de la muerte. Yo no le abandonaré y obtendrá de mí todas las medicinas que le facilitarán la muerte. El pobre viejo guarda, al que 2 días antes el diagnóstico del médico había ya tumbado por el suelo, empezó a caer ahora por un abismo sin fondo. Durante casi 2 semanas el guarda forestal fue víctima del pánico. Adelgazó, lo que inmediatamente fue atribuido a un síntoma típico del SIDA. Luego su hermana le dio a leer mi libro, Fundamento de una nueva medicina, este que estamos leyendo aquí.
en el cual se puede ver que todo el pánico desencadenado a propósito del SIDA no es más que una infame mentira. Eso le dio mucho ánimo. Inmediatamente recuperó su anterior apetito, volvió a dormir como antes, a tener las manos calientes. Me llamó por teléfono y se convenció de que lo que le habían hecho creer era realmente una patraña. Se hizo hacer un escáner cerebral y cuando 2 semanas más tarde vino a verme a Graz, pude liberarle de todo resquicio de miedo. Le aconsejé que no abandonase sus controles para que no sospechasen que cuestionaba los dogmas sagrados de la medicina. En lugar de eso podría sonreírse ahora a cara de sus congéneres, burlándose interiormente de su ignorancia. Sé que es lo suficientemente listo para hacerlo así. Segundo caso. Tras haberse sometido a una prueba voluntaria, un agente de seguros, compañeros sin historia de una pareja homosexual, resulta ser seropositivo. Su amigo era negativo. Hasta entonces todavía no había tropezado con un verdadero problema. El universo era para él un lugar tranquilo. Pero ese mismo día se sintió sepultado bajo una avalancha de conflictos. Fue ingresado allí mismo en la sección de aislamiento de un gran hospital. Nadie volvió a tocarle. Su amigo continuó con él durante los primeros momentos, pero acabó abandonándole. Sabe muy bien en qué momento desarrolló un síndrome de Dick Hammer. Lo habían examinado de pies a cabeza con guantes aislantes sin encontrarle nada. Sin embargo, las pruebas detectaban que en su sangre existían anticuerpos anti-VIH y que el resultado era positivo. Los 2 médicos prosiguieron incansablemente sus exámenes. Finalmente, uno de ellos descubrió en la zona interna de la planta del pie derecho una mancha fungiforme. La señaló con el dedo con aire de entendido y dijo: «Helo aquí, un sarcoma de Kaposi». Luego, los 2 doctores examinaron de nuevo a fondo su pene. En el tercer intento acabaron por encontrar una grieta minúscula de entre 1 y 2 milímetros. «Ah», exclamó el otro doctor, «ya ha alcanzado el pene». El paciente comentó que entonces se sintió caer en un pozo sin fondo. Tenía la sensación de haber quedado apestado, de haberlo perdido todo, su profesión, sus amigos, su valía. Se sentía particularmente desvalorizado en el plano sexual. A partir de ese momento, y a pesar de las radiaciones de cobalto a que le sometían contra los malvados virus VIH, fue desarrollando un melanoma a partir del pie derecho, síntoma de un conflicto de impurificación. Las manchas de melanoma azul oscuro hicieron también su aparición en el pene, cuello y a continuación en el otro pie. ¿Estaban pues en lo cierto los médicos? Al contrario, lo que hicieron fue precipitar a este hombre perfectamente sano hacia un conflicto de impureza, tal como se puede constatar en el escáner cerebral sobre el corte de su cerebro todavía activo. Al mismo tiempo, y tras su síndrome Dick Hammer, el paciente experimentaba una impotencia cada vez más pronunciada. Todos los carcinomas que fueron sucesivamente haciendo su aparición, el melanoma generalizado, las metástasis óseas, las metástasis de cáncer bronquial, correspondientes a los conflictos ad hoc, iban siendo catalogados como metástasis cancerosas de SIDA. Finalmente, le informaron de que ya no había terapia para él y lo enviaron a su casa a morir. Perdió peso rápidamente y fue víctima de un pánico total. Aparentemente tenía vida para tan solo unas semanas. Fue entonces cuando, justo a tiempo, por lo que parece, recibió mi libro Fundamento de una nueva medicina, el que estamos leyendo. Descubrió que el SIDA es la mayor estafa del siglo, lo que le pareció plausible, claro y evidente. Desde entonces empezó de nuevo a comer, duerme, ha engordado de nuevo y el melanoma ha dejado de extenderse. Tengo esperanzas de que lo supere y si lo consiguen los demás podrán tener la seguridad de que realmente es la estafa más grande del siglo. El paciente hubiera enfermado por igual, según la ley de hierro del cáncer, tanto si el test hubiera dado por error un resultado falsamente positivo como si realmente lo fuera. Lo que cuenta es que él creyó que era grave y mortal, solo eso cuenta. Si el paciente no se hubiera sometido voluntariamente a la prueba del SIDA, no le hubiese pasado nada en 20 años, ya que por aquel entonces gozaba de una salud perfecta. Esto es algo que se corresponde con exactitud a todas las observaciones que llevan efectuadas los investigadores. Para enfermar
de forma manifiesta con síntomas presuntamente sólidos del SIDA, es preciso saber que se es seropositivo, o por lo menos tener temores fundados de serlo. Hay que resaltar que tanto en el primer caso como en este último, tras el diagnóstico de SIDA, la asociación hecha por el entorno es un homosexual o un depravado. Ha existido una desvalorización de sí mismo y una osteólisis ósea. Los que especulan acerca del SIDA relacionan la cosa de la siguiente manera. La hematopoiesis ha resultado afectada formación de glóbulos sanguíneos principalmente en la médula roja ósea. Se trata, por tanto, de una enfermedad de inmunodeficiencia, de SIDA. Lo que sucede en realidad es que la desvalorización de sí mismo es la reacción más normal del mundo ante el hecho de ser considerado como un depravado, al que la sociedad proscribe y que además se encamina de lleno a una muerte inminente, completamente merecida. Y los médicos inmediatamente dicen, hay que hacerle quimioterapia. No lo permitan, no permitan la quimioterapia. Es un suicidio asistido. Leeremos más sobre la quimioterapia, pero mucho, mucho, mucho más. Qué lástima, qué lástima. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Yo soy en cada nuevo día más dulce. Mañana, una nueva medicina. Sorpresa. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de tristeza, de rabia, de celos, de miedo, de pobreza, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y tú cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese a alguien. Ámalo, agradece, olvida. Y si lo que encuentras es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada, 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 nada del mundo. Hasta mañana.